días a todos. Bien, primero de todo agradezco la invitación que me ha hecho todo el equipo de Sin Excusa. Para mí es un gusto siempre compartir con el público estos temas muy cadentes, muy importantes para no solamente la coyuntura política internacional, sino también la coyuntura política y social, digamos, colombiana, en este caso. Ya se hizo una presentación pertinente de mi persona y voy a intentar hacerles una cierta presentación sobre el fenómeno migratorio, pero esperando que ustedes también me van a ayudar para que podamos profundizar mejor esta temática. La ponencia la he titulado en términos de hitos, problemáticas de las migraciones. Me refiero a la relación entre migraciones, el Estado, la problemática de la seguridad. ¿En qué medida todo esto nos permite pensar o reflexionar en torno a la movilidad humana que se denomina precisamente las migraciones? Algunos datos para iniciar. Según el informe de las Naciones Unidas de 2018, se refiere al 2015 como un año en el cual la población total de los migrantes o inmigrantes ha alcanzado 244 millones de personas, cifra que se proyecta para 2050 a 405 millones de personas. ¿Qué significa esto? Que entre 2015 y 2050 la cantidad de personas que van a moverse por motivos no solamente laborales, no solamente familiares, o también de lo que llamamos el vínculo histórico, por vínculo histórico de un lugar, de un territorio con el otro, la gente se moviliza, se mueve. Esta cantidad se va casi a duplicar. Por lo tanto, es necesario que nosotros desde ya empecemos a diferenciar entre un inmigrante y un desplazado. ¿Alguien del público me puede decir qué entiende por desplazado versus un inmigrante? Entonces, el compañero hace énfasis en una dimensión económica relacionada con el inmigrante y en una dimensión política conflictiva relacionada con el desplazado. Esto es cierto. En términos clásicos, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Pero estos conceptos han evolucionado a lo largo de la historia. Son conceptos que evolucionan precisamente porque, apunten para quienes están apuntando, los flujos migratorios están en permanentes transformaciones.
Las transformaciones en el campo de las migraciones son tan fuertes y son tan rápidas que es necesario también ir adecuándonos además conceptualmente. Por eso esta diferenciación muy precisa que hizo su compañero ahora me lleva a ampliar un poquito más diciendo lo siguiente: en los contextos de conflictos políticos o conflictos armados, conflictos internos armados o conflictos internos internacionalizados, porque hay todo tipo de categorización en este campo de los estudios de los conflictos, es fundamental tener en cuenta que la gente afectada entonces tienen que marcharse. En este contexto, Colombia ha sido tradicionalmente un país expulsor de personas que se llamarían migrantes, no solamente de desplazados, sino de migrantes en el sentido de que la evolución de este proceso llevó a que a veces la gente no se huyen simplemente por esta causa del conflicto, sino también que la causa suele duplicarse con elementos económicos. Entonces ahí es donde se ha requerido ampliar el contexto, o el concepto más bien. El desplazamiento forzado suele entonces ocurrir en el espacio territorial de origen de las personas que sienten la necesidad de moverse por el conflicto, pero también puede ser por otros motivos, todo tipo de persecuciones, ¿sí? Persecuciones con dimensiones étnico-racial, con dimensión de orientación sexual, con dimensión de orientación ideológica, en fin. Todo esto se vuelve importante a la hora de intentar entender el fenómeno del desplazamiento en el territorio. Segundo momento es que esta persona desplazada puede decidir salir del contexto territorial, es decir, territorial como país, porque territorial puede ser departamental, puede ser el pueblo, ¿sí? etc. Pero aquí me refiero ya cuando tú decides marchar fuera de tu país. En este momento te vuelves o entras en una lógica totalmente ya de un desplazado, pero que va a solicitar un asilo. Porque cuando vas al otro país, no te vas a quedarte en la clandestinidad, ¿sí? Claro que los hay que se quedan así, o los hay también que integran los núcleos familiares. Cuestión, por ejemplo, que seguramente surgirá ahora desde ustedes mismos, me imagino, con respecto al fenómeno de las migraciones venezolanas. Es decir, me paso al otro país, pero teniendo en cuenta que yo tengo unos lazos familiares con personas, mi ascendencia también es colombiana, o en este caso, por ejemplo, de colombianos hacia Ecuador, también son ecuatorianos, entonces me voy a buscar mi gran familia, mi familia extensa. Y cuando me inserto en esto, no necesariamente voy a necesitar la protección del Estado, porque la protección social que ya me están dando, mi núcleo social, mi núcleo familiar, ya me basta. Entonces, de ahí derivan generalmente el subregistro de estos tipos de
migraciones, de flujos migratorios, porque en este caso la persona no necesita necesariamente reportarse a las autoridades, pero en lo general es que uno se reporta para buscar lo que se llama el asilo, y es el estado de destino que te va a conceder este tipo de protección, lo que se llama asilo, y cuando te lo conceden, tú te vuelves entonces un refugiado, ¿sí? Entonces son conceptos, son situaciones que hay que distinguir claramente a la hora de pensar el fenómeno migratorio. Todo esto entra en el gran paquete de las migraciones, porque ustedes ven que hay distintas ya manifestaciones del simple hecho de salir del país o de moverse de su pueblo por motivos políticos relacionados con el conflicto. Este es por un lado, y por otro lado, tal como ya lo sabemos generalmente, está el fenómeno migratorio muy como impulsado por necesidades económicas, porque nosotros como seres humanos tenemos pues la virtud de buscar permanentemente mejorar nuestras condiciones de vida. Esto es una de las características fundamentales del ser humano, por lo cual cuando la situación entonces es grave en términos de pobreza, en términos de hambre, en términos de falta de oportunidades de supervivencia, en términos de niveles o desigualdades sociales y demás, evidentemente el ser humano decide si se queda en donde está, aguantando lo que hay, porque uno puede también reinventarse en el mismo contexto azotado por la crisis socioeconómica, o decidir marcharse. Es ahí donde quiero colocar a su consideración una problemática que suele como ser un gran debate en el campo de los estudios de las migraciones. Es decir, en un contexto como el que acabo de determinar o de describir, por un lado, el contexto azotado o impactado por cuestiones políticas, y por otro lado, por cuestiones económicas. ¿Hasta qué punto el ser humano que se va de manera voluntaria? Entonces ahí surge una perspectiva que se llama estructuralista globalmente para explicar esta situación, en el sentido de decir, esto no es una migración voluntaria, porque las estructuras de la sociedad donde vive la persona, o las estructuras de la sociedad de origen de la persona, ¿sí?, son las que expulsan o generan factores expulsores de las personas. ¿Okay? Por lo cual no es voluntario su ida, por lo cual no es correcto hablar de las migraciones voluntarias, o también lo que se llama migraciones espontáneas. Estas dos categorías se suelen utilizar para caracterizar las migraciones con dimensión económica. Bueno, es un debate, pero a su vez es voluntario también, porque claro, la otra pregunta que se hace, si es tan forzoso, ¿por qué todo el mundo no se va? ¿Por qué en un pueblito de Neiva todos no se han ido? Aunque es un pueblito azotado por factores de expulsión, tal como lo acabo de identificar. Entonces es ahí donde surge la complejidad de los factores de las migraciones en términos de dimensiones o de la dosis voluntaria o no voluntaria de la salida. Uno entonces decide salir, pero no decide
el gusto de irse tampoco. Entonces aquí lo que es importante es que entendamos o logremos entender el fenómeno migratorio con una mirada complementaria. No mirarla simplemente de manera unidimensional, sino multidimensional. Y hay que tener muy en cuenta para quienes estén muy interesados por este tema en términos de debates no solamente teóricos, sino también empíricos, tener muy claro, ¿sí?, esta disyuntiva que tiene que ver con los factores, el peso de las estructuras sobre las conciencias o la capacidad de decisión de la gente y su propia capacidad de aguantar o de decidir no salir del lugar de origen. A estos motivos, a estos elementos se agregan evidentemente otros factores ya mirando a nivel global, elementos religiosos muy importantes. Orientación sexual ya lo hablé, pero me gustaría también compartir con ustedes un fenómeno cada vez más preocupante, que es el fenómeno de la degradación ambiental. El factor ambiental, la problemática del medio ambiente es cada vez más una problemática en el escenario internacional cuando pensamos, cuando nos dirigimos al tema migratorio. Hoy por hoy entonces hablamos en este contexto de los migrantes ambientales, que es un fenómeno muy preocupante en el sentido de que la naturaleza o la explotación humana de la naturaleza, la explotación exacerbada, la explotación, digamos, economicista, inhumana de la naturaleza, termina entonces provocando la salida de una gente que no aguantan más, digamos, los factores negativos de esta explotación. A nivel global están todos los elementos relacionados con los cataclismos, ¿cierto? Los desastres naturales que ocurren por un lado o por el otro, los tsunamis, ¿cierto? Las inundaciones, ¿sí? Aquí en Colombia no estamos exentos de esto, ¿cierto? Esto nos ocurre todo el tiempo. En Cartagena, ¿sí?, ha habido un fenómeno de inundaciones impresionantes hace unos meses, ¿sí? La problemática de los megaproyectos. ¿Ustedes entienden bien esto? ¿Quién me puede, desde el público, decir algo sobre los megaproyectos? ¿Qué entienden con el concepto de megaproyectos? ¿Alguien se anima? Porque es fundamental para poder ya desarrollar la temática de las amenazas que nos llegan desde la perspectiva del medio ambiente. Y los megaproyectos en Colombia son bien preocupantes. Ahí hay alguien, sí, esperen que te van a dar el micrófono. Las represas que se construyen en el vida, que la gente el gobierno suele comprar las tierras a las gentes campesinas. ¿Para qué? Para poder hacer que el río se acumule. O por ejemplo lo que pasó en el Quimba hace como 10 años, que la gente no quería salir de sus tierras, pero el gobierno trató como de obligarlos para poder construir una represa. Entonces esa gente fue desplazada, por así decirlo, de sus tierras, aunque ellos no querían. Hay algunos que no querían vender esas tierras y el gobierno no les dio como el dinero adecuado en ese aspecto. Entonces, esto puede ser un ejemplo de megaproyectos, pero también hay unos megaproyectos con carácter que llamamos extractivista.
Eso entra en el gran paquete del extractivismo. Lo que el compañero acaba de mencionar tiene que ver con los megaproyectos que también suelen denominar los elefantes blancos. ¿Sí? Es como cuando quieren como construir una gran empresa o unas carreteras, ¿sí? En fin, todo dentro del marco de una logística que no necesariamente responde a las necesidades y aspiraciones de los pueblos. ¿Sí? Se suele hablar de elefantes blancos. Pero aquí, megaproyectos también, sobre todo dentro de la perspectiva del extractivismo. ¿Quién nos puede dar algunas ideas con respecto a esto? El extractivismo. Muy preocupante. Extraer. ¿Extraer qué se suele extraer? Los minerales, los recursos minerales. ¿Sí? Entonces, se suele buscar extraer los recursos minerales. Y estos recursos minerales están en el subsuelo, o suelen estar en el subsuelo. Por esto hay que extraerlos, sacarlos. ¿Sí? El extractivismo se refiere precisamente a la explotación exacerbada de los recursos minerales, de los recursos naturales. No solamente minerales, sino naturales. Naturales es muy importante en el sentido de que implica el subsuelo y también lo que está sobre el suelo. Me refiero concretamente, por ejemplo, al agua, ¿sí? Cuando él estaba mencionando el tema, el ejemplo que dio ahora su compañero, pero también el caso, sobre todo, ¿de qué? Del bosque, las maderas, ¿cierto? Entonces, el extractivismo va a implicar también y sobre todo el desplazamiento de la gente. No solamente el desplazamiento, lo que además termina llamándose el destierro de la gente, desterrar a la gente, porque la gente está instalada en sus territorios y les vienen y les dicen se tienen que irse. Es el ejemplo, por ejemplo, de los cultivos del mal llamado palma africana, por ejemplo. Palma aceitera, sí, pero palma africana, dicen, pero no. ¿Sí? Y esto se puede doblegar con el elemento de la violencia, porque detrás de estos proyectos, estos megaproyectos, estos grandes proyectos, están las lógicas, ¿qué? Las lógicas de grupos violentos que actúan precisamente para estos tipos de empresas, ¿sí? Que se aprovechan precisamente de estos tipos de proyectos. Es ahí donde el gobierno, que suele dar entonces las licitaciones para este tipo de proyectos, también se implica o se vuelve un problema en estos procesos de desplazamiento. Entonces la gente se va a ir, no necesariamente porque quieren, pero porque se ven obligados. Entonces, la problemática de los medios del medio ambiente ayuda a profundizar la problemática de las migraciones y de los desplazamientos forzados, que toman la forma entonces de las migraciones climáticas, que se constituyen precisamente en un riesgo creciente, no solamente en nuestra sociedad colombiana, sino también en todo el planeta. Este es un fenómeno global, desde Estados Unidos hasta África, pasando por Europa, Asia, Oceanía. Son problemas cada vez más preocupantes. Mientras que estos conflictos, estos flujos migratorios van creciendo, también aumentan las políticas migratorias represivas. ¿En qué medida esto está ocurriendo no solamente
¿sí?, en lugares como Estados Unidos, sino Europa, en África, donde los estados gestionan de manera restrictiva las migraciones. Es ahí donde tenemos una invitación para reflexionar en torno a las paradojas de las migraciones, o sobre todo las paradojas de la gestión política que se hace de estas migraciones, mirando solamente las migraciones desde la perspectiva negativa, porque las migraciones también son unos fenómenos que pueden traer elementos enriquecedores para la sociedad de destino. Es ahí donde tenemos que mirar la problemática de las migraciones no solamente de manera unilateral, en el sentido de el daño o lo negativo que aportan las migraciones, en términos, estos migrantes son ladrones, ¿sí?, causan la inseguridad, vienen a romper nuestro modelo de vivir, vienen para una cosa, para otra, nos roban nuestro trabajo. Todo esto son unas formas totalmente negativas de considerar las migraciones, porque a su vez estas migraciones son fuentes, ¿sí?, de enriquecimiento de la sociedad de destino en términos del conocimiento. No es solamente la migración, es una migración de gente pobre, ignorante, y demás. La gente que migra, entonces, son no solamente pobres, sino también gente de clase media. Además, hay cada vez más estudios que apuntan a que la mayoría de los migrantes suelen ser gente de clase media, porque el pobre de verdad no puede costear los viajes. Todos estos círculos o esta tragedia en términos de trayecto, hay estudios que demuestran esto. Hay que tener un poquito de dinero para poder pagar, ¿sí?, pagar, aun si fueran los traficantes, digamos, de todo tipo, pero hay que costear este viaje. Y si tú eres muy pobre, no lo puedes hacer. Entonces, mirar las migraciones en términos también favorables, en el sentido de que las percepciones negativas acerca de las migraciones, las percepciones, ¿no?, negativas, igual que el rechazo, ¿no?, de las mismas por sectores xenófobos de la sociedad de destino, no ayudan a lo que llamamos el proceso de integración social. ¿La integración social qué es? La integración social implica que sectores de la comunidad o de la sociedad de destino puedan ser dispuestos a comunicar, ¿sí?, con la sociedad o las comunidades que han llegado como migrantes. Este encuentro implica interacción, y esta interacción es la que realmente dispone procesos de integración social, porque son procesos, es un dar y recibir. Entonces la sociedad de destino debe también entender esta potencialidad, esta es la palabra, que tiene la población migrante, ¿sí?, para poder como entrar en esta dinámica precisamente de dar y de recibir, para poder construir una mejor sociedad. Y si el Estado no ayuda con elementos pedagógicos de sensibilización, sino responde con medidas restrictivas, medidas policíacas, discriminando y sobre todo
diabolizando los flujos migratorios como lo que estamos viviendo en el escenario internacional. Sobre todo el caso de Estados Unidos llama mucho la atención con el fenómeno Trump, pero también lo tenemos diariamente, ¿sí?, en nuestro propio contexto donde vivimos. Por esto es necesario insistir en las políticas públicas a favor de las migraciones, no como para ser laxistas, no para ser tolerantes a 100% con todas las vertientes de las migraciones, sino por lo menos para gestionar una de las misiones del Estado, una de las misiones precisamente de las autoridades es gestionar los fenómenos sociales, y las migraciones en ese sentido se vuelve un fenómeno social importante a la hora de considerar, por ejemplo, ya centrando en nuestro caso colombiano, de la coyuntura política migratoria de origen venezolano. Esto es una realidad que nos toca diariamente. Hemos visto cómo esto ha ido como transformándose, pero es necesario ver qué medida, por ejemplo, Neiva, por ejemplo, el habitante de Neiva, toda la sociedad como tal, pueda como pensar, confrontar esta realidad venezolana de manera serena, de manera tranquila, de manera realmente muy reflexiva y no reaccionaria, porque suele lo que ocurrir que las reacciones a este tipo de presencia del extranjero, ¿sí?, suele ser precisamente nefasto, porque no lo tenemos muy como pensado, muy madurado. Teniendo en cuenta las posibilidades de las derivas de xenofobia, de rechazo, de racismo, de personas de las sociedades de destino frente a la presencia del extranjero, nos parece importante, y me parece importante, hacer unos planteamientos en torno, o útiles, para una mejor comprensión de las migraciones, y sobre todo con respecto a la respuesta de los lugares de destino, no solamente el Estado, sino el ciudadano cotidiano, ¿sí?, a las especificidades de las migraciones, como por ejemplo el caso venezolano. No nos olvidemos que Colombia entonces es y sigue siendo, de todos modos, no importa la coyuntura política migratoria, sigue siendo de todos modos un país expulsor de migraciones. Hay miles y miles de colombianos fuera de Colombia, ¿sí? Y esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de pensar cómo yo trato al otro que está ahora en mi territorio. Si tengo también a mi gente afuera, ¿qué actitud voy a tener frente a esta persona que hoy le tocó estar acá? Y si pienso en mis parientes o en algunos sectores de mi sociedad que están afuera, entonces esta comparación puede también llevar a tener una actitud más como templada, menos agresiva frente al inmigrante, frente a las personas migrantes. No quiero decir aquí que el inmigrante o los flujos migratorios son todos como muy lejanos a problemáticas sociales. No, hay gente de todo tipo en una sociedad. Lo mismo va a ocurrir al flujo migratorio. Hay gente precisamente que son violenta o más violenta que otra, que tienen más tendencia en apropiarse de cosas ajenas. Hay de todo, lógico, en una sociedad. Y es parte de esta sociedad que se va, por lo cual
es precisamente un reflejo, ¿sí?, de el conjunto de la sociedad como tal, por lo cual el fortalecimiento, por ejemplo, de la seguridad nacional, de la ciudadanía, ¿sí?, no puede llevar hasta los extremos de criminalizar a los inmigrantes, hasta a nivel global, de construir muros. La construcción de los muros para dificultar a los inmigrantes su entrada en los territorios de destino se vuelve precisamente unos actos extremistas, ¿sí?, pero que entra en el marco, digamos, del Estado, en el marco de la lógica de un Estado que busca simplemente defenderse, pero defenderse frente a un flujo migratorio que criminaliza. Se debe entonces buscar más bien respuestas enmarcadas en procesos de cooperación. Eso me parece fundamental. México, Estados Unidos deben cooperar para poder gestionar esos flujos migratorios. Colombia, ¿sí?, Ecuador, Brasil y demás países que están, hasta Chile, que están afectados por estos flujos migratorios venezolanos, deben cooperar para poder encontrar unas soluciones más como contundentes a este flujo migratorio, por ejemplo, en este caso venezolano, ¿sí?, y no como reprimirlo como se suele como hacer, ¿sí?, y tampoco teniendo en cuenta las debilidades, por ejemplo, que tenemos en Colombia en términos de políticas públicas. Evidentemente en Colombia solo, pues a nosotros en Colombia y a las autoridades sobre todo, les ha sorprendido este flujo migratorio, por lo cual es necesario también contar evidentemente con la investigación, ¿sí?, la investigación que aclara, que da unos elementos de respuesta a la forma de gestionar estas migraciones. Ahora, más que nunca, entonces, las migraciones están intersectadas, ¿sí?, están interrelacionadas. Los territorios ya están como conectadas unas con otras, ¿sí? Por eso el inmigrante puede como atravesar varios territorios, más allá de todo lo que tiene que ver los apoyos que tienen en términos legal o ilegal, ¿sí? Hay de todo tipo en ese sentido, ¿sí? Pero lo que es importante es también subrayar el carácter poroso de los territorios, que hace que pues es muy difícil a un Estado X o Y creer que realmente solo puede gestionar los flujos migratorios. Voy entonces a cerrar esta conversación como diciendo que el flujo migratorio como está en nuestro escenario internacional y sobre todo ahora en nuestro caso colombiano, ¿sí?, convoca a una reflexión como en un escenario como esto, no solamente en un escenario, digamos, académico y también de evento académico y de otra índole, sino también requiere estar más como presente hasta en los colegios, ¿sí?, porque esto hace parte de nuestra cotidianidad, ¿sí? Por eso deben ser promovidas, ¿sí?, la creciente, lo que yo llamo la universalización, ¿no?, de los derechos de emigrar, los derechos pues que son parte de los derechos humanos, ¿sí? Tenemos el derecho de emigrar, ¿sí? De ahí surge toda la problemática también, para complejizar ahora, para preguntas y demás, la problemática de la ciudadanía, ¿no? ¿Sí? En fin, tener todo esto en cuenta a la hora de pensar nuestras migraciones en un contexto como este contexto que es el de la
sin excusa, me parece importante conectarlo a varios temas. Las migraciones son muy presentes, no solamente en términos de estudios, digamos, académicos, sino también en términos precisamente de novelas, ¿sí? Tengo entendido que ayer tuvieron la oportunidad de compartir ese mismo escenario con escritores, ¿sí? Y liderado por el Santiago Gamboa, creo, ¿sí? Con Santiago Gamboa. Me parece importante tener este elemento migratorio, ¿sí? Presente, no solamente entonces en esos escenarios cotidianos, en la calle, ¿sí? en nuestros barrios, sino también novelas, cines. Por eso es importante ese escenario, y también en el relacionamiento, porque claro, seguramente si no somos migrantes, alguien de nuestra familia, alguien de nuestro grupo familiar extenso o muy cercano ha inmigrado, o está inmigrando, o está en el extranjero por cualquier otro motivo, teniendo en cuenta, y vuelvo al con que inicié, es las transformaciones permanentes que ocurren en el contexto de las migraciones. Es decir, por ejemplo, hoy por hoy uno viaja por estudios también. Hoy por hoy viajar por estudios también es parte de los grandes flujos migratorios, ¿sí? Ustedes estudiantes, quienes son estudiantes activistas, que requieren formación, mayor empoderamiento y demás, pues aspiran de un momento al otro salir aquí para poder como llegar a otro lugar donde adquirir mayor capacitación y demás. En este momento que estamos en este proceso, nos volvemos unos seres migrantes, por lo cual es fundamental tener permanente los factores, las transformaciones del fenómeno migratorio, teniendo en cuenta que es un fenómeno permanentemente en cambio, y este cambio social que provoca también las migraciones convoca a que seamos más tolerantes con los flujos migratorios. Muchas gracias.